Se trata de Ángel Ancona, y voy a leer aquí su biografía, su semblanza, que es de entrada pues diseñador de iluminación de espectáculos para los artistas más diversos de Iberoamérica. En teatro ha realizado diseños para la Fundación Rajatabla de Venezuela, Teatro Nacional Juvenil de Venezuela bajo la dirección de Carlos Jiménez y ha sido diseñador de múltiples espectáculos y obras de teatro para el Teatro Nacional de Bogotá. En México trabaja para la Compañía Nacional de Teatro, ha trabajado para la Compañía Nacional de Teatro bajo la dirección de Héctor Mendoza, de Ludwig Margules y José Solé, y las puestas en escena Edip o en colofón y Una vez más, por favor, estas últimas bajo la dirección de Mario Espinosa, así como múltiples obras de teatro y danza de producción independiente. Con la Compañía Nacional de Ópera ha realizado el diseño de iluminación para óperas Fedora, interpretada por Plácido Domingo, La Bohemia con Fernando de la Mora, La Traviata, Alicia, Tosca, Únicamente la Verdad, Il Trovatore de Giuseppe Verdi, así como la ópera Don Pasquale de Donizetti. Fue responsable del diseño de iluminación y producción del espectáculo del siglo XX al tercer milenio, presentado en el Zócalo de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 1999 y en donde recibió al año 2000. Donde se recibió el año 2000. En 1995, desde 1995 al 2000, se desempeña como subdirector de producción teatral en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Del año 2000 al 18 asume el cargo de director técnico del Festival Internacional Cervantino, desde donde asume la producción general de México, Puerta de las Américas, Encuentro de Artes Escénicas Internacional, producido por el FONCA. En 2005 es responsable del programa cultural representado en el Foro Mundial del Agua, realizado en la Ciudad de México, y la curaduría artística del programa cultural presentado por la Expo Universal de Aichi, Japón, así como la producción del Festival Sevilla Entre Culturas, realizado en Sevilla, España. En el año 2006 asume la dirección de México, país invitado de honor en la cultura china, presentando las compañías de artes escénicas mexicanas en los festivales Meet in Beijing y Shanghai International Arts Festival, proyecto llevado a cabo por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el año 2010 asume la coordinación general del programa cultural presentado en la Expo Universal de Shanghai, presentado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se ha desempeñado como asesor del Festival Internacional de Teatro de Caracas, Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, Teatro Stage Fest de Nueva York y del Festival de México en el Centro Histórico. Actualmente también se desempeña como director del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Bueno, Ángel, pues aquí hablamos de una vastísima carrera y bueno, pues hoy nos vas a platicar de algo muy interesante, de un par de temas ahí que toda nuestra comunidad, tanto de beneficiarios como de público en general, pues está ávida de conocer. Bienvenido y qué gusto verte, me da muchísimo gusto poder estar aquí. Bienvenido una vez más. Muchas gracias, Tarek. Encantado de saludarte y saludarlos a todos y a todas. Y sí, efectivamente, pues la idea es hablar de la movilidad en términos generales que pudiera darse para los artistas nacionales en Oriente. En una región prácticamente que yo tengo muy conocida desde 2005, que es China en particular. Y que recientemente, desde el año pasado, el Teatro de la Ciudad pertenece a la Liga de Teatros de la Ruta de la Seda, la cual es una iniciativa del Ministerio de Cultura de China y en la cual se conforma por 130 miembros de todo el mundo, y esto se hace en honor de Marco Polo, que fue el que hizo la Ruta de la Seda, por eso se llama así. Y somos 130 miembros, incluyendo el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, y de los cuales 53 son teatros locales de China. China tiene una enorme infraestructura cultural, con teatros muy, muy impresionantes, producen muchísima ópera, sobre todo. La idea justamente no se dio con la pandemia, gracias a la pandemia, tuvo que postergarse, pero la idea es la coproducción entre todos estos países de una ópera sobre Marco Polo, que se está escribiendo y que sería dirigida por un gran director y conductor de orquesta y compositor que es Tandun. Entonces es pues un proyecto muy, muy grande. Pero a la vez también hay un intercambio
de cooperación cultural permanente entre China y México. Nosotros en el Teatro de la Ciudad y en el sistema de teatros presentamos anualmente alguna compañía de China que trae el ministerio a través de la embajada, y participamos mucho también en enviar grupos a presentarse en los diferentes festivales de China. Por ejemplo, en este caso, y ahora a raíz de la situación que estamos viviendo, el festival más importante de China, que es el Festival Meeting Beijing, del cual ya México ha sido invitado de honor, el año que entra se va a llevar a cabo virtualmente y participará la Orquesta Típica de la Ciudad de México en un gran concierto de gala, en un concierto que pregrabado, por supuesto, y con la promesa de que en algún momento esa orquesta hará una gira por China, como lo ha hecho en mi caso, que yo he tenido la posibilidad también en el 2006. Llevamos a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la cual hizo una gira por Shanghái, Beijing y otras ciudades de China. Para los que estén interesados, artistas que pudieran interesarse en ir a China, en presentarse en China, es muy posible. Ellos tienen muchísimos proyectos, muchísimos teatros, solamente que nosotros, y es lo que yo les recomiendo a los que nos estén escuchando y a los que pudieran interesarse, en saber medir muy bien qué van a proponer. En el caso del teatro, el primer conflicto es el idioma. Entonces, por ejemplo, en el 2010 me tocó llevar a la Expo Universal de Shanghái, presentar la compañía Seña y Verbo de sordomudos, y fue un éxito rotundo, porque inmediatamente se relacionaron, invitamos a la Asociación de Sordomudos de China y de Shanghái, estuvieron y se relacionaron, aunque son dos idiomas diferentes, Claro. las señas en México y en China, supieron relacionarse muy rápido a través de la corporalidad, Claro. que es mucho más sencillo relacionarse a través de la corporalidad que del lenguaje, ya sea chino o español. Entonces, compañías como esa, pues son compañías que son muy bien recibidas porque no tenemos este idioma, esta barrera del idioma. Por otro lado, dime, Tarek. Bueno, es que aquí me detengo porque creo que es un tema muy recurrente cada vez que se piensa en girar y en el idioma, que se piensa en una solución de tipo formal, que es, bueno, pues ponemos subtítulos o no ponemos subtítulos, ¿no? Sin embargo, en tu experiencia, primero, por un lado, te preguntaría, ¿cuál es tu experiencia con los subtítulos a nivel así como producción? Pero también que nos hablaras un poco también de la importancia del contenido o el lenguaje que se va a presentar, es decir, en relación a los perfiles con estos espacios, con estas sedes. Es decir, cuidar mucho lo que uno va a decir, que sea posible, ¿no? Que sea viable, que sea comunicacionalmente viable, pero también hablar un poquito de cuáles son las líneas curatoriales de estos espacios, de los criterios. Bueno, aquí eso justamente iba a ese tema. Es muy delicado. Y es delicado para todo Oriente, porque hay que tener muy claro que esas culturas son muy diferentes a nuestra cultura y que tenemos que tener muy claro qué es lo que a ellos les puede ofender, inclusive. Por decirles, por un ejemplo básico. Sí. Comer con cuchillo y tenedor es una ofensa para los chinos. Porque para ellos el cuchillo y el tenedor es arma de guerra. Por eso es que utilizan palillos para comer. Y no cortan los alimentos ya llegan cortados a la mesa. Tener en una mesa cubiertos occidentales para ellos es una ofensa. En algún momento yo intenté llevar a presentar a la Expo Universal los voladores de Papantla. No fue posible por el gallo muerto que hay que enterrar antes de enterrar el palo donde se trepa. Es todo un ritual de los voladores de Papantla, que primero matan un gallo, lo entierran, lo sepultan, y después se pone el palo donde van a bailar.
Eso no se pudo hacer y los voladores, con toda razón, No podrían. dicen, no, pues no vamos, si no hay ritual, Sí. no nos podemos presentar. Temerían por su vida, ¿no? Incluso. Exacto, temerían por su vida, no se subirían. Claro. Otro tema es la corporalidad en el sentido del desnudo. Los cuerpos en Oriente, en general, son muy sacros para ellos. Mostrar un cuerpo desnudo es todo un tema que tiene que ver con la parte religiosa de ellos, que tienen que ver con su manera de ver el mundo. Hay que entender que ellos tienen otra visión moral de la vida, directamente. Tienen otras religiones, tienen otra forma de visualizar este contexto. De manera que hay que saber respetar esas reglas muy, muy francamente para poder tener éxito, poder presentarse sin ningún conflicto. Alguna vez tuve un conflicto con la compañía de Tania Pérez Salas, tuvimos que eliminar un par de desnudos porque no había manera de que pudieran ser bien recibidos. Ojo, no es una censura, no hay que tomarlo como censura, hay que tomarlo desde el punto de vista que son culturas muy diferentes, que tienen otro concepto de la ética, tienen otro concepto de la moral, tienen otro concepto de familia, tienen otro concepto de corporalidad y de sexualidad, inclusive. Y hay que respetarlo como ellos nos respetan a nosotros cuando ellos nos visitan. El teatro es mucho más difícil poder presentarlo por el tema del idioma. Aunque ellos están muy acostumbrados, generalmente tienen dos pantallas, una por lado del escenario, pantallas de LEDs, donde tienen la traducción tanto al inglés como al mandarín o al changanés en su caso. No es que hablen chino, esa es otra cosa que no podemos generalizarlo porque la gente en Beijing habla mandarín, pero la gente en Shanghai habla shanghanés y así son diferentes dialectos, o no dialectos, idiomas, porque son idiomas muy, muy grandes, los que hablan en las diferentes regiones de China. Y hay que tener muy claro eso también de acuerdo a donde nos vamos a ir a presentar. Por ejemplo, China es tan grande que, por ejemplo, llegar a Inner Mongolia, que es al norte, es un buffer que está entre Rusia y China, es otro concepto de vida, llegar a ese lugar. Ahí logramos llegar con compañías como la del maestro Samarripa, del Ballet de Colima, y otras compañías que logramos llegar hasta Inner Mongolia, con las compañías mexicanas. Ellos aprecian muchísimo, muchísimo el folclore, en términos generales. Toda la parte tradicional de los países la aprecian mucho y aprecian muchísimo la cultura mexicana. Hay una parte de similitud desde la comida, entre lo picante, que puede ser la comida china, y lo picante, que es la comida mexicana. Ya de entrada ahí hay cierto reconocimiento. Y les encanta toda la tradición mexicana, la música mexicana. De hecho, y lo comprobé, y yo no daba crédito de esto, la canción más cantada y conocida en China es Bésame Mucho, de Consuelito Velázquez. Que es un récord mundial, por cierto, ¿no? Así creo es un récord mundial, sí. Pero cantada en chino es otra cosa. Claro. Y eso nos pasó con Cecilia Toussaint, que la presentamos en Beijing, y en el momento en que Cecilia empezó a cantar Bésame Mucho, todo el coro del público empezó a cantarla en chino. Y eran 6,000 chinos en un teatro muy grande cantando Bésame Mucho en chino. Esas experiencias son las que te hacen enamorarte de un lugar, porque hay una identidad que finalmente se proyecta, se refleja, y es donde dices, aquí hay que trabajar, aquí hay que venir a conquistarlo, y además, como creador, aporta mucho a tu mundo, a este mundo muy local que tenemos mexicano, que necesitamos ver hacia afuera, necesitamos nutrirnos de afuera también para nuestro trabajo. Les pongo un ejemplo. En China, una de las disciplinas
que ha crecido muchísimo es la danza contemporánea y la danza clásica también. Ahora, ellos no tienen una danza propia, vienen de su tradición, de toda la ópera de Pekín, que es como la gran institución de arte escénico en China. Pero ¿qué hicieron? Comenzaron a llamar a los grandes coreógrafos, a Jiri Killian, a todos coreógrafos de altísimo nivel de danza contemporánea, y les dijeron, esta es nuestra danza tradicional. Tú tienes tu concepto contemporáneo. Danos esa contemporaneidad, nosotros te damos nuestra tradición. Y han logrado crear unas compañías extraordinarias, como puede ser Beijing Modern Dance Company, o inclusive en Taiwán, creo que una de las mejores compañías de danza contemporánea, que es Club Gate de Taiwán, que ha sido creada mucho con este concepto, siempre conservando la forma, corporalidad de las danzas chinas, sin embargo, en un lenguaje contemporáneo. Y eso ha sido muy exitoso. Nunca han dejado de tener su magia propia como chinos, porque tú descubres que eso se nota en una danza. De hecho, atrás de mí hay una foto del Beijing Modern Dance Company, cuando lo presentamos aquí en el teatro hace 3 años. Siempre defienden su expresión auténtica, que eso es algo fundamental de un artista aquí y en cualquier parte del mundo, o aquí o en China. Tenemos que seguir conservando esta originalidad propia, que es única. Como mexicanos tenemos un enorme bagaje cultural, una enorme herencia cultural que necesitamos de pronto también rescatar para poder modernizarla y hacerla contemporánea. Hay muchos intentos, hay muchos artistas que lo hacen, hay muchas pruebas de ello, como una obra, por ponerte un ejemplo, Mendoza, que es una obra que se ha presentado en todos los festivales de teatro del mundo con gran éxito. Sin embargo, es un Macbeth revisto para lo contemporáneo, sin dejar a Shakespeare y sin dejar lo mexicano. Y eso es lo que resulta que ha sido muy, muy positivo. Entonces, la música tradicional, llevamos a los herederos de los Nandayapa a Pekín y a Shanghái. Bueno, el Conservatorio de Pekín los llevó después a dar clases de marimba. Es muy rico todo nuestro bagaje mexicano, y eso se los digo a todos los creadores y los creadores jóvenes. Tenemos mucho que crear y mucho que exportar. Creo que esto de la Ruta de la Seda, por ejemplo, es un gran experimento para poder armar proyectos que nosotros podamos aportar a presentarlos a todos estos teatros. Apoyarlos para decir, ok, nosotros tenemos estas producciones, ¿quieren llevarlas? ¿Quieren comprarlas? ¿Qué festival podemos tener? ¿En qué festival nos podemos presentar? ¿Qué les recomiendo? Acérquense. Miren, está el Centro Cultural de China en México. Todos los países tienen agregadurías culturales, y una de las cosas fundamentales que hacen las agregadurías culturales es la promoción cultural entre los países. Tanto presentar lo suyo como llevar de lo nuestro o del país en que se encuentran. De manera que estos son de los proyectos fantásticos que pueden aportar mucho de aquí a futuro. La ruta de los teatros. Hay muchísimos teatros. En esta ruta de la seda hay teatros desde Pekín, desde Rusia. Este año también se unieron, estoy aquí leyendo, el Gran Teatro de Ópera de Azerbaiyán, el Teatro de Kazajistán, así como otros teatros de China en Sichuan, Anhui y Gansu. De manera que cada vez va creciendo cada vez más en la red de teatros, y la idea es, entre nosotros, hacer estas giras. Por ejemplo, presentarlos desde ahí y llevarlos hasta Chile.
Ujú, porque ujú, también está el Teatro Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, ujú, está el Teatro Colón de Buenos Aires, ujú, el Teatro Municipal de, de, de Santiago de Chile. ujú. Entonces la ruta es enorme. Claro. La idea es cooperar entre todos para poder tener esta movilidad de los proyectos locales y recibir los proyectos de otros países en nuestros teatros. Qué maravilla, fíjate, nos has hablado de, por un lado, un tipo de colaboración, ¿no? De entrada, cuando mencionas una institución como puede ser como es la ópera china de Beijing y cómo después de tener una identidad súper sólida y con unas convocaciones de memoria histórica, convocaciones de todo tipo, identidad nacional, etcétera, logran extenderse de cierta manera o de tal manera sus vocaciones para poder colaborar con figuras como Jerry Killian que mencionas, a nivel compañía nacional, digamos, ¿no? De Uh varios -huh. países, con sus como análogos en otros países y logran colaborar sin que eso se convierta en un proceso colonizado o donde haya una línea unidireccional de comunicación, digámoslo, ¿no? Y qué importante de repente es detenerse ahí, porque ese es uno de los temas que hemos platicado en Nartes bastante, que tiene que ver con eso, con de qué manera crear modelos de colaboración que no sean colonizadores y la relación que eso tiene, o que no sean, digamos, sujetos de ser un acto de una línea unidireccional de comunicación, digámoslo así nada más, ¿no? Que puede ser opresiva en un momento dado en sí misma. Y lo importante que es entonces aquí los temas, los contenidos, de qué se habla. Es decir, quiero suponer para iniciar esa reflexión que entre la compañía nacional de Nederland con Jerry Killian y alguna de las compañías de danza de China que mencionas, se encuentra de repente un tema en común. Hay algo, una preocupación, hay un contexto, hay algo de qué hablar que hace que es fundamental en este tipo de movilidades y que genera, al fin de cuentas, una comunidad entre estos dos espacios y un interés en común, que es lo primero que se necesita en una ecuación de movilidad, si mal no lo pienso, salvo que me equivoque, ¿no? Yo creo que lo primero que necesitamos para eso y no sentirnos colonizados, es tener muy claro quiénes somos. Eh, en ese sentido, en el sentido más básico, ya ni Ujú. siquiera en el sentido artístico. Yo Ajá. nací en Tamaulipas y sigo consumiendo tortilla de harina. Ujú. ¿Me Ujú. explico? O sea, siempre y cuando uno tenga una identidad muy clara Ujú. de lo que soy, como en cualquier obra de teatro, cualquier alumno de teatro de primer grado, ¿qué es lo que primero que nos enseñan? ¿Quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? Ujú. Ujú. Esas tres preguntas Ujú. son las primeras que necesitamos tener muy claras, las respuestas, Ujú. para poder crecer como seres humanos y crecer como artistas, como Ujú. creadores. Ujú. Si uno tiene claro el tema de lo que vas a presentar Ujú. y ese tema que vas a presentar tiene ciertas coincidencias, puedes buscar inclusive artistas chinos. Ujú. Hay muchos proyectos y programas Claro. también del Ministerio de Cultura que te dicen, oye, estamos necesitando coreógrafos aquí, apliquen a esta página. Ujú. Entonces, lo que hay que estar muy alertas es con las páginas de los diferentes países, de los diferentes ministerios de cultura, Ujú. porque Claro. pues como en México, como Ujú. lo hace el FONCA, como lo hacen otras instituciones, Ujú. lanzamos las convocatorias para la red y Sí, pues quien caiga cayó. Y sí, hay artistas, y hay muchísimo artista sí, europeo y de todos lados que están muy pendientes de eso para aplicar sí, y poder irse a trabajar a China o a sí. Japón. Y es parte Hay del día a día. muchísimo de Ujú. esos intercambios y tú Sí. lo sabes, tú has estado mucho en esos intercambios también. Ujú. 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 Otro caso, un caso como un ejemplo fantástico de un espectáculo que yo monté aquí en México,
como productor que trajimos al Palacio de Bellas Artes y al Teatro Bicentenario de León, que fue Sidi Larbi, con los monjes de Shaolin. Eran los monjes de Shaolin de China y Sidi Larbi, de hecho ese espectáculo lo estrenó él mismo, Sidi Larbi bailándolo, y él lo bailaba en el estreno. Él no pudo venir a esta gira, pero vino otro bailarín, y el único occidental era ese personaje, y el resto de los personajes todos no es que fueran bailarines, Sí. eran los monjes de Shaolin, auténticos, bailando. Ese tipo de entrelazar culturas, y se notaba ese entrelazamiento en el escenario, y lo agradecías muchísimo, de poder tenerlo y contemplarlo y disfrutarlo en ese momento. Entonces, eso no es colonizarnos, me parece que es mostrar nuestro mundo, mostrar nuestro mundo interior, mostrar este país que tenemos lleno de tradiciones. Yo he vivido en muchos países y en todos nunca he dejado de ser mexicano. Al contrario, siempre vas con la bandera de ser lo que eres, ¿no? Entonces, recibamos también otros aprendizajes, que tenemos muchísimo que aprender. Nadie tiene la palabra perfecta. Nadie tiene un postulado preciso y exacto. Todos los días tenemos que variar, todos los días tenemos que aprender. Y si aprendemos de ciertas culturas que vemos muy lejanas, no solamente la china, la japonesa, Corea, tú sabes que también nos hemos visto en PAMS de Corea, que es en artes coreano, que es un proyecto muy grande, y tienen Sea-Dance, por ejemplo. Sea-Dance, que es todo un proyecto de danza contemporánea por todo Corea, es fantástico, pero siempre son coreanos. También han integrado su danza coreana con la parte occidental. Siempre se nota que en esa occidentalidad que puede haber, siempre hay una parte coreana que surge y se presenta. Totalmente. Esa integridad con la que nosotros necesitamos presentarnos como mexicanos, me parece que es fundamental. ¿Tú qué opinas? Pues me parecería muy pertinente usar este tiempo para imaginar cómo podría ser, qué podría ocurrir en nuestras redes y en nuestra infraestructura artística, como para que pudiéramos articular proyectos como esos, en el sentido de que no exista ni talento, ni material, ni creadores, sino un sentido, que es lo que yo leo en el impulso, por ejemplo, del caso de Corea, que lo que tiene es un servicio gubernamental de representación artística de sus propios artistas. Es decir, es un esfuerzo constante que, claro, se celebra y se manifiesta en estos días particulares de PAMS como encuentro internacional, pero que cuando tú llegas ahí lo que ves es el trabajo de todo el año, que tiene impulsos como el de promover las nuevas y las más nuevas, así como las más antiguas nociones de identidad coreana, en un ejercicio de resistencia también. Creo que eso ha sido como, de resistencia quiero decir de fortalecimiento, ¿no? De resistencia lo menciono desde que Corea tuvo que rescatar sus documentos de memoria diaria y devenires artísticos y culturales y políticos a través de las invasiones de otros imperios, y eso ha marcado la fortaleza también y la profundidad de su trabajo actual. Tú ves en Corea pues, compañías que tienen 1400 años de existir, y eso pues es clave en el esfuerzo y en el impulso que hay detrás de un servicio de management o de representación, ¿no? Pero además, muchos de esos países, como en el caso de Japón o Corea, prácticamente han tenido que reconstruirse. De cero, digamos. De cero, Sí. ¿no? Y de muy reciente, además. Entonces, incluyendo China. Sí. Después de la Revolución Cultural, hubo que reconstruirse, y esto hace no más de 40 años. Y han tenido que, de la nada, volver a integrarse, sí, y aprender de los demás también, sí, sin perder su identidad. Sí. Eso es fundamental.
Ahí ¿no? hay un impulso en común, ¿cierto? Que al final de Claro, cuentas puede generar comunidad y luego entonces interés y movilidad. Es decir, así es. cómo reconstruirnos. Es decir, estos son los temas. Hemos hablado un poco y es alguna reflexión que nos gusta compartir con algunos de los beneficiarios que quizá al tener al haber obtenido el apoyo de Nartes este año, quizá están topándose con sus primeros intentos o primeras aproximaciones a la movilidad. Por supuesto, hay beneficiarios que tienen toda la experiencia del mundo y ya nos pueden dar clases a los demás. Pero esta reflexión de que hay temas, como tú lo dices, hemos hablado de la noción de narrativas. Hay narrativas propias, hay preocupaciones propias, como puede ser la reconstrucción del tejido social en Juárez, y eso por mencionar un caso por demás emblemático, pero que es universal en sus parangones, en lo que tenga que ver con migración y en lo que tenga que ver con producción masiva y en lo que tenga que ver con etcétera, y con, por supuesto, violencia de género. Es decir, hay temas, hay narrativas, que es lo que a final de cuentas uno pone en la mesa de discusión de la movilidad para que en el otro lado un interés en común logre que se pueda interesar las ambas partes para generar esas movilidades. Habla de un sentido de comunidad que hay que crear, y a veces estos temas tienen grandes públicos y a veces tienen públicos muy pequeños. Ujú. Sin embargo, es maravilloso encontrar a alguien que está pensando en las mismas locuras que tú, que a lo mejor son de público muy pequeño y que solamente un grupo muy chiquito y muy excéntrico está interesado en esos temas. Sin embargo, encuentras a uno o dos del otro lado del mundo y cuando te das cuenta ya te hiciste amigo y ya encontraste una manera de buscar algún apoyo, y cuando te das cuenta estás creando obra y obra nueva, y además descubriendo que ese es el tipo de historia que está detrás de muchísimas de las vanguardias que hoy día ya pertenecen al mainstream. Muchas de las grandes ideas que ya son parte del escenario principal de la discusión de las artes globales también empiezan en discusiones pequeñas y en temas muy específicos y en núcleos muy pequeños y en espacios de experimentación muy específica. Entonces, por un lado, lo que yo siento que nos dices es, bueno, hay que confiar en quiénes somos en ese sentido, no en un sentido de realmente hacerse las preguntas, cuáles son los temas que a mí me están inquietando, cuáles son mis obsesiones personales, y tenerles confianza en materia de narrativa, de que son una narrativa a final de cuentas propia, y de que allá afuera tiene que haber otro espacio con una narrativa en Sí, común. mira, sí, y también de qué voy a hablar y cómo lo Eso. voy a decir. Ujú. Porque si voy a hablar en un caló muy particular de cierto sitio, Sí, pues solamente ese sitio me va a entender. sí, También tenemos que estructurar muy bien nuestro proyecto sí. para saber cómo ofrecerlo y cómo venderlo, cómo ofertarlo Ujú, y cómo convencer a otro artista, inclusive de otra latitud, que pudiera interesarse también en nuestro trabajo. ujú, Y ujú. sí, en Oriente, tanto China como Corea tienen una enorme infraestructura gubernamental Sí, que soporta todos estos proyectos. sí. En China en particular, e inclusive en los teatros de la Ruta de la Seda, este proyecto pertenece al Ministerio de Cultura de China, Ujú, y el ministerio como tal tiene una agencia que se llama CPAA. Esta agencia, ujú, ¿qué hace? Está el ministerio, que es la parte política, digamos, como aquí puede ser la Secretaría de Cultura, y tiene esta agencia que se hace para comercializar todos los proyectos. Tanto los proyectos que van a China, que llevan de los países, ujú, como los proyectos que salen de China y ujú, se ofertan en las diferentes embajadas de China en el mundo. ujú, ujú. Esta agencia, en los festivales Meeting Beijing y Shanghai, se cobra hasta el último boleto. Mm, mm, O sea, ujú, se vende, los boletos se venden, como ujú, puede ser también en el Festival de Bogotá o en ujú. el Festival de Cádiz. Sí, No hay cortesías, la taquilla importa, porque esa taquilla regresa y claro. con esa taquilla sigues produciendo Ujú, y se le paga a los artistas. claro. Entonces también nos debe importar que nuestro espectáculo
lo que vamos a presentar, pueda venderse. Y entendamos el término venderse en el mejor sentido de la palabra. Ser retribuido, ser reconocido y retribuido. Claro, claro, Y, porque es eso. Si tú ujú, como músico vendes un disco, si ujú. alguien te está comprando ese disco, pues hombre, lo agradeces, ¿no? ¿Por qué? Porque es tu trabajo. Y al mismo tiempo, y al mismo tiempo no es lo mismo que sentir o saber que me lo compraron porque pues les interesa, lo cual de por sí está muy bien, a usando una comparación con lo que mencionas de la importancia que tiene el teatro, por ejemplo, para Colombia durante el Festival de Bogotá, que además no nada más se circunscribe a Bogotá, sino a todo el país casi, este, que es el que lo hace, el que consume este teatro porque sabe que le es importante a esa persona también como ciudadano y en la construcción de su noción de ciudadanía. Y en este caso, la importancia y el rol que juegan las artes escénicas en la construcción de una democracia y en la revisión de una democracia. Y además la democracia y el teatro son hermanas de cuna, o sea, no nació una con la otra en Grecia ni en ningún lado. Es decir, se conoce en estos contextos el papel, la importancia y es popularizada la importancia que tiene el teatro, más allá de la fama, que pues qué padre quien la tenga, qué bonito y quien le guste, o el Star System, ¿no? Digamos que ahora pues por todos lados se nos bombardea como la manera o la última razón para hacer, para llevar a cabo actividades de arte escénico, ¿no? La fama, el mainstream, esta cosa como ahí aspiracional. O sea, son razones muy distintas, pero creo que si nosotros quisiéramos visualizar un escenario o dirigirnos a algo que pudiera ser similar en nuestro país, hay que encontrar como buenas razones, ¿no? Como razones y Es que eso es popularizarlas. lo fundamental. Ujú, ¿Qué queremos decir? ¿Qué queremos decir? ¿Por qué queremos decirlo? Y en el contexto de este momento que estoy haciendo este espectáculo, ¿por qué necesito decirlo? ¿Y a quién necesito decírselo? ujú, Pocas veces, y lo digo por experiencia propia, pensamos en qué va a pensar el público, ujú. en cómo lo va a entender el público. Voy a decir algo que aprendí de un gran maestro mío en Venezuela, que era Carlos Jiménez, creador de Rajatabla y creador del gran festival de Caracas, que fue un festival en su momento el más importante. En una de sus últimas entrevistas a la televisión, porque él falleció en 1993, fue una de las grandes víctimas del VIH en esos años terribles, como la gran parte de la compañía también falleció de VIH. Bueno, y de la comunidad artística del mundo. Le Sí. hicieron esta pregunta. Terminaba el festival de 1992 y le hicieron la pregunta de cuáles son las fallas del festival. Ujú, Entonces, él contestó algo que para mí me parece una regla maravillosa. Podemos tener todas las fallas logísticas, tenemos fallas en producción, tenemos fallas en programación, tenemos muchas fallas, pero seguimos padeciendo la mayor falla de todas, creernos los protagonistas, mm, cuando el único protagonista es el público. ujú, ujú, ujú. Porque de nada sirve tener un espectáculo glorioso, fantástico, maravilloso que solo yo entiendo, Ujú, ujú. porque solo va a ser dicho para mí. Sí. Eso se llama otra cosa, ¿no? Tenemos que dirigirnos a un público. Ahora bien, ¿cómo programamos los que dirigimos teatros? También lo mismo. Ujú, ¿Qué necesita mi público? ujú, ujú. ¿Qué requiere en este momento, por ejemplo, post-pandémico? Sí. ¿Qué necesita mi público? Y lo acabo de comprobar este domingo pasado. ¿De qué manera? Que presentamos en danza contemporánea la novena de Beethoven. Mm, Y tuvimos un cartel que decía localidades agotadas. ujú, ujú. ¿Me explico? O sea, la novena de Beethoven puede ser muy oscura en su momento, pero a la vez tiene una parte de renacimiento De las muy, cenizas. muy profundo. Sí. Esto por la celebración de los 250 años de Beethoven. Ujú, Y aparte, enlazada con danza contemporánea, tenía una magia particular, se vendieron todos los boletos. Eh, entonces, eso también como programador te lo preguntas mucho. Por ejemplo, en algún momento en Sevilla nos invitaron con Ramiro Osorio
que tuvimos la plática hace 2 días, Sí. a crear un festival que se llamaba Entre Culturas. Hacerlo justo entre Navidad y Reyes. Es la peor época del planeta Sí. si piensas que crear un festival en esas fechas puede tener éxito. Tuvo mucho éxito, justamente porque no había oferta en Sevilla. No Era había ni definitivo. tablados, pues. No había nada. Sí. Y había mucho turismo. Sevilla es una ciudad de turismo muy, muy fuerte, ¿no? En cambio, se llevaron orquestas, se hicieron espectáculos que fueran una fusión cultural entre artistas latinoamericanos y artistas españoles. Y eso fue un éxito justamente por eso, porque en ese momento correspondía crear algo para ese público. Otro ejemplo de identidad nacional mexicana, que por desgracia se perdió y la maestra Martínez Medrano falleció hace muy poco, fue ver, por ejemplo, en Central Park, en los 80s, la compañía de teatro Campesino de Tabasco, con un Bodas de Sangre de Federico García Lorca, Que se en presentó pleno en Parque México. Central, Sí, no claro. en el teatro, No. Y era en los entre los jardines del árboles, Parque Central. además, ¿no? Había caballos, Sí. había todo. Y ahí la maestra Martínez Medrano integraba a la compañía de campesinos y de indígenas tabasqueños con un texto lorquiano en un gran paraje, porque ella, como trabajaba con campesinos, ese teatro lo hacían en la milpa, no en un teatro, sino en la milpa. Bueno, esa obra fue llevada a España, fue llevada a Nueva York, fue llevada a muchas partes. Y no es que Lorca te estuviera conquistando, Lorca es de toda la humanidad, sea de la nacionalidad que sea. Pero adaptado a este teatro campesino resultó un éxito rotundo. Y este es un gran ejemplo de los 80s, además, Sí. que sigue vigente. Y la gente se sigue acordando en Nueva York de ese espectáculo mexicano que se presentó en Central Park. Y en la Ciudad de México también se presentó. En la Ciudad En de el México, en bosque de Chapultepec, de hecho. Sí. Claro, pero que haya llegado, Pues sí nos acordamos. ahí era un hecho extraordinario, ¿no? Fíjate, nos llegan algunas a propósito de multidireccionalidad de los canales de comunicación. Hemos estado haciendo un esfuerzo de varias maneras para poder atender las preguntas del público, y a veces lo hacemos como parte de la conversación y a veces, pues en este caso te las voy a leer, hay 2 en particular. Una dice: hola, ¿podrían compartirnos por favor convocatorias o posibles caminos de inicio de contacto con iniciativas del Japón? Es una. Y la otra es pregunta de Telecapita: ¿qué enseñanzas podemos tomar gremialmente de países de Oriente para plantear estrategias de movilidad, programación y formación de públicos? Entonces, creo que lo estamos hablando un poquito esta segunda, y esta primera, si quieres, también creo que se tocó, pero creo que lo puedes... Las dos tienen que ver. Sí. Mira, la primera, existe en México, como en todos los países, la Fundación Japón. Eso lo buscas en internet fácilmente, aparece ahí la página de Fundación Japón con todos sus proyectos, convocatorias, etcétera, etcétera. De hecho, casi todos los países tienen una representación en México, una representación cultural amplia. En el caso de China está el Centro Cultural de China, que también, si lo buscas, te aparece ahí perfectamente en internet, la Fundación Japón, y casi todos los ministerios de los países tienen su representación. En este caso está la Casa Cultural de España, por ejemplo. No hay Instituto Cervantes, pero está la Casa de España. Y así los pueden buscar a través de la red y todos ellos aparecen ahí. Ahora, la otra, que era, ¿cuál? La segunda, perdón. Estábamos hablando de qué es lo que aprendíamos gremialmente, dice, de los países de Oriente para plantear estrategias de movilidad, programación y formación de públicos. Mira, yo creo que hay mucho que aprender. Quisiera decir primero que somos muy similares. De hecho, somos muy, muy similares. Yo de pronto estoy en China y volteo a ver un grupo de chinos y parecen de México, mexicanos. Tenemos
hay ciertas similitudes muy amplias. Ujú, Ellos pertenecen a otro estilo de gobierno en todo sentido. Ellos tienen una enorme estructura que viene desde las dinastías, ujú, que pasó por una revolución cultural, pasó por Mao, ujú, y tienen una estructura burocrática enorme, muy gigante. ujú, Y hay que pensar que, bueno, son más de 1.370 millones de chinos. ujú, Son muchos chinos. Entonces, por eso todo es grande en esos lugares. Los teatros son enormes, los complejos culturales muy grandes. Y pero hay mucho que aprender de ellos, y no solamente de ellos, de todos. ujú. Hay otra estructura fundamental que es Brasil, Sí. por ejemplo. Ujú, El SESC de Brasil es algo fundamental que aprender para poder no hablarlo grupalmente, sino también para aportarlo grupalmente también en las instituciones, ujú, ¿no? Está ujú, el Festival de Santos en Brasil, ujú, que es un festival también muy poderoso, con el SESC de Brasil, que no es del ministerio, es una entidad privada, que logra hacer esta seguridad social para sus empleados, ujú, y que esa seguridad social también cubre la parte de las artes. ujú, Y en China y en Japón se manejan diferentes. La Fundación Japón tiene proyectos muy particulares, saca sus propias convocatorias ujú, y tiene festivales. Ahora, en Japón, para mi gusto, es más complicado entrar a un mercado de Japón porque es mucho más pequeño, muchísimo más pequeño. ujú. El mercado chino está el Centro Cultural de China, y tenemos que aprender de ellos. Creo que de muchos países, una palabra que se nos olvida, y viene muy al caso porque lo preguntan qué podemos hacer grupalmente. Mm, Solidaridad. ujú. Comunidad. Trabajar Ujú, solidariamente, ujú, trabajar juntos. ujú, Somos muy individualistas, perdón que lo diga, compañeros, pero conozco muchos, ¿no? Entonces, ujú, ujú, nos cuesta mucho compartir, ujú, nos cuesta mucho aprender como sociedad uno del otro sin competir, ujú, ujú. sino con el ánimo y la generosidad de poder entrar y conquistar. Claro, Creo que por ahí tendríamos que empezar para poder hablar de un aprendizaje grupal. Los hacer chinos, los grupos. japoneses, los orientales en particular, son estructuras de pensamiento también, como lo puede ser su religión o el budismo, o en el caso de Corea. Corea pues es el país oriental con más iglesia católica que existe, ¿no? Hay Ujú, muchísimo. De hecho, hay varios teatros donde hemos estado ujú, que ujú. son parte Sí, de de las esa infraestructura. iglesias, Sí, ¿no? sí, sí. Y cristianas, ¿no? También. Pero para ellos la parte religiosa es fundamental. Y para los chinos y japoneses, su parte de conducta tiene que ver con esta religión. Ujú, ujú. Para nosotros, yo apelaría a decir y a creer en nuestra tradición y en nuestra historia, con los valores de esa tradición y de esa historia, para Así. poder crecer, conocerla bien y experimentar esa tradición y trascender esa tradición como lo están haciendo ellos artísticamente. Yo creo que sí, coincido contigo en que estamos como en un punto en el que no, en el que tenemos todo que aprender de nuestra cultura en materia de construcción de comunidad, porque tiene muchísimo que decir. Así es. Probablemente lo que pasa es que históricamente, y ahí sí tenga que ver la colonia, a pesar de que el trascender esto está en nuestras manos, la construcción de comunidad en nuestro país todavía sigue siendo visto como un desprivilegio, como que tú tienes que haces comunidad porque no te queda de otra, ¿no? Casi que es como una asociación con la pobreza, ¿no? Ah, yo, mientras más independiente sea, mientras más me valga por mí mismo, de algún modo como que tengo un estatus superior en la sociedad. Hay una serie de creencias De que, prejuicios, de diría, ¿no? prejuicios, claro, sí, sí, por supuesto nos hacen voltear a cualquier cosa que huela a comunidad y a ser común o a estar, no, como dices, no en competencia con el otro que no nos interesa, ¿no? O sea, como que
Y probablemente eso es parte justamente del pensamiento colonizado, ¿no? Que haya que ganar, que haya que dominar sobre el territorio del otro, como la única manera de sobrevivir, y que la única otra posibilidad es la de ser dominado. Es decir, estas líneas unidireccionales, regreso a lo de las líneas unidireccionales de comunicación, porque además me trae a algo que tiene que ver con esto que plantea aquí nuestra pregunta, la pregunta, esta última pregunta de creación de públicos. Es decir, trayendo a cuento Brasil, por ejemplo. Hay ejemplos de construcción de públicos, ahí sí lo pondría como entre comillas por relativizar un poco el término, que justo en lo que se han basado es en en líneas de comunicación entre los espacios a programar y el público, que no es unidireccional. Ujú. Tú sabes que en Sao Paulo puedes ir a cines que programan los asistentes, y el deber del cine, en particular, creo uno que no me acuerdo cómo se llama, en Rua Augusta, por la zona centro, es proveer de un catálogo de posibilidades, explorar la mayor cantidad de posibilidades de las que es, en el caso del cine, que es relativamente sencillo de proyectar en términos de producción comparado con el teatro, pero que ofrece una serie de temas, una curaduría, y el público vota e interactúa. Si eso lo hacían en los 90, ahora con los nuevos medios es muchísimo más fácil, aunque haya cambiado la realidad de Brasil tanto. Pero bueno, estos modelos, a final de cuentas, de comunicación no lineal o no opresiva entre los espacios a programar y el público, son ejemplos como muy padres, ¿no? Nosotros hemos, creo que, pensado erróneamente durante mucho tiempo, o cuando no tenemos la experiencia suficiente, que crear público es algo que se logra casi como por arte de magia a través de mecanismos de promoción. Como que mientras más gente vea una cosa, entonces seguro más público va a venir, No, y nos relacionamos con el público, como programadores, yo incluido, con algo que se mide en números, y que si hay muchos números, eso habla necesariamente de un éxito de comunicación, que no necesariamente de asistencia. De asistencia puede haber muchísima gente, pero ¿es realmente ese un síntoma de comunicación no lineal o rica o integral con el público? Creación de públicos es creación de comunidad, ¿no? O sea, así es. es creación de intereses en común. Y si bien hay momentos en los que la movilidad implica llegar a la cuadra de enfrente, y eso puede ser un gran éxito si es que lo que se creó fue comunidad antes que público, o público como sinónimo de comunidad, pues eso está muy bien, y eso nos hace aprender de quiénes somos también, cosa que es, como tú bien dices, importantísimo en el acuñamiento de nuestro ser artístico. Si nuestro tema nos lleva a la cuadra, a 3 cuadras más allá, pues qué maravilla, ¿no? Probablemente esa sea una de las rutas a través de las cuales podamos lograr mayores movilidades, ¿no? Si nuestra comunidad, si tenemos un sentido de comunidad, probablemente sea más fácil que tengamos uno de representación, y en ese sentido de interés en común, pues tecnologías de construcción de interés en común, pues, ¿no? Tiene que ver también con eso, hacer públicos. Claro, claro, y eso es algo de lo que todos los días, no hay día en que no digamos esa frase de cómo creamos públicos, no nos preguntemos eso. Ujú. Hay que apelar a muchos proyectos, a muchos programas. Una de las cosas fundamentales, para mi gusto, es el teatro escolar, por ejemplo, Mm, o la danza escolar. ujú, Eh, si yo como niño soy atraído por un espectáculo, ujú, que en mi caso de alguna manera es así, si yo como niño me deslumbro con un espectáculo, seguramente seré muy buen público, seguramente continuaré, ujú, seguramente se germinará esa semilla que hará ujú, que un espectáculo, un escenario me sea necesario. ujú, Porque ujú, como en todo, necesitamos que ese escenario nos sea necesario. Si nos ujú, es necesario, volveremos a él. ujú, Como nos es necesario ir a hacer una compra o ir a comer algo o ujú, ujú, es tan orgánico como ujú, que sea necesario. ujú, ujú, Si nosotros, como funcionarios, digamos, ujú, desde un sistema de teatros, etcétera, hacemos una serie de proyectos para atraer el teatro, o llevar teatro o danza a las escuelas, o presentar teatro en las calles, en los barrios,
para crear esas comunidades de público que después se van a interesar, quizá uno de cada 100, pero entre uno de cada 100 y otro de cada 100 vamos a llenar los teatros. Y nuestra labor como artistas también, como creadores, es ser partícipe de eso. Primera cuestión es preguntarse por qué ese señor que vive enfrente de mí se va a interesar por mi discurso. ¿En qué momento nos vamos a identificar? Porque si no hay identificación, no me voy a interesar en el discurso. Tenemos que empezar desde el planteamiento del espectáculo que vamos a crear, hacernos esa pregunta. ¿Cómo queremos identificarnos con el otro para que al otro le seamos necesarios? Y es un poco de marketing también. Cómo se crea Coca-Cola como marca y se empieza a vender en grandes o toneladas por todo el mundo. ¿Por qué se identifica la gente con ella? ¿Por qué la gente se identifica con Santa Claus? O sea, pues ¿no? sí. Y en los lugares como en Cancún ponen un pinito de Navidad con nieve artificial, cuando están a 40 grados, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con esos fenómenos? Son fenómenos mediáticos que también necesitamos aprender a poder saber difundirnos. Miren, aquí llegan cualquier cantidad de compañías, tenemos una convocatoria de programación anual, de la cual llegan aproximadamente 120, 150 compañías al año, y tenemos, llegan 600 compañías al año, y tenemos una capacidad anual de programar alrededor de 100, 110. Sí, en el total de todos los espacios, dices tú. ¿Cómo? En la totalidad de los espacios de la dirección de En todos los espacios, así sea. Y cuando de pronto ves las fotografías, a mí, obviamente todo pasa por mi visto bueno antes de salir a la luz, y yo veo la foto y digo, no, esta foto no puede ser. Es que dice la compañía que es la foto que, pues sí, pero no puede ser, esta foto no te va a vender medio chicle. Esta foto no interesa a nadie. No tiene estética, no tiene composición. Y lo menospreciamos. Cuando tiene que ser parte fundamental de todo nuestro trabajo, está hablando por nuestro trabajo. Entonces, ¿qué imagen voy a utilizar para promover mi trabajo? A mí me ha pasado con compañías extranjeras que me meto a la red, empiezo a buscar en YouTube, y sin saber quiénes son, de pronto digo, a ver, ¿qué es esto? Solamente por la imagen. Y empiezo a verlo, empiezo a buscar el video, y empiezo a decir, wow, esto es oro molido. ¿Cómo hago para poder tenerlos? Entonces ahí empiezas a buscar y empiezas a ver en qué mercado van a estar o de qué país son y cómo lo vas a poder convencer para traerlos. Y así hay muchas compañías mexicanas inclusive que tienen una posibilidad de movilidad muy amplia. Tú mismo como creador que te has movido en muchos circuitos, ¿no? Y compañías recientemente, ¿qué te digo? México de Colores. México de Colores, y ya hay una compañía en Bolivia que se llama Bolivia de Colores. Y así han sabido interpretar la necesidad de una comunidad. Que quizá ahí radica la posibilidad de romper este dualismo o no trascender esta dualidad entre que el mercado y el arte, que por supuesto que son dos cosas distintas, por supuesto. Claro. Y por supuesto que la publicidad sirve a un propósito y la comunicación asertiva de un producto artístico puede servir a otro. Es decir, sí, creo que sí, en efecto, algo que se ha hablado mucho de mercado y de la aversión que sentimos a veces como artistas por la idea del mercado o de vender. Sin embargo, pues este es un mercado de artes, o como los hay muchos, y ese es el nombre que se utiliza. Pero algo que ha sabido hacer la publicidad, que es sintetizar el proceso a través del cual uno puede identificar cuál es la identidad de mi producto, el que sea, y si lo llevamos al mundo artístico, cuál es la identidad de mi producto artístico.
Si yo logro vislumbrar, bueno, mi producto artístico es un disco de música tecno basado en los juegos de video, pues bueno, a lo mejor puedo deducir que la identidad de mi producto es alguien que le gusta jugar juegos de video, que a lo mejor es una edad joven, que a lo mejor, ¿no? Ya lo que diga yo con mi discurso, si es para vender juegos de video, pues lo convierte en publicidad. Pero si es para hablar de un tema que yo sé que a mí, como a ese público que es ese, el que juega juegos de video, retomando el ejemplo, puedo hacer comunidad y discutir un tema más allá o llevarlo a nuevos planos de reflexión, entonces es válido el uso de las tecnologías de marketing. Sí, claro. Lo hacen de una manera muy sencilla. A veces uno dice, esa foto pues no sirve, está fea, a nadie le va a interesar. Pero bueno, lo que pasa es que a final de cuentas, como tú pones el ejemplo de un trabajo que vale la pena, que tú sabes que tiene un público, o que, dicho en términos de marketing, tiene un mercado. O sea, cuando decimos algo tiene un mercado, quiere decir que hay gente en común con ese producto. Es lo único que se está queriendo decir. Que de ahí nos queramos hacer ricos vendiendo Coca-Cola es otra circunstancia, ¿no? No, pero tiene que ver, seamos honestos también, y no está peleado una cosa con la otra. No está peleado una cosa con la otra porque de hecho tú mismo vives como creador y vives de trabajar como creador. Entonces, y quieres vivir bien, como todos queremos vivir bien, y todos merecemos vivir bien. Entre el apoyo de las instituciones, yo pertenezco a otra institución, entre el apoyo de todo lo que podemos lograr, el lograr también convencer a patrocinadores que pudieran aportar para nuestros proyectos y desde luego identificarnos con un público para que ese público sea atraído hacia mí. Y nosotros como institución, de verdad, yo me pregunto todos los días y todos los días creo que tengo dos reflexiones fundamentales. Yo tengo dos vocaciones en esta silla, dos vocaciones fundamentales. Una, el creador, el aportar a una comunidad de creadores lo más que podamos. Dos, el público, cómo cuidar y atender a ese público, cómo hacer que ese público nos vuelva a visitar, cómo hacer que en uno de los teatros que manejamos el público diga, voy a ver qué hay. Y lo que haya es bueno seguro. ¿Me explico? O sea, tiene que, más que bueno, me interesa, me va a interesar eso que voy a ver. Va a hablar de mí o de mi comunidad de alguna manera, va a reflejar algo que me incumbe al menos, ¿no? Es que si no, ¿cómo? Si no, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para mostrar algo bonito? No, bonito, ¿me explico? No, porque ¿Qué queremos decir? Es tan útil. ¿Qué queremos mostrar? Perdón, claro. Es tan útil mostrar algo con lo que la gente puede estar en profundo desacuerdo, ¿no? El público, pero que a final de cuentas le incumbe justamente y se apasione en estar en desacuerdo. Es decir, no es una cuestión de complacencia. Así es. Y cuando hablaba de la imagen y de la foto, no me refería a que la foto fuera estéticamente bonita. Eso es lo que creo que es Me refería a que esa foto, esa imagen, sea una caricatura, sea una fotografía, sea una letra, me dijera algo. Le haga justicia a aquello de lo que habla. Que me haga voltear a verla. Si me hace voltear a verla, quiere decir que me voy a identificar con eso y ese público va a llegar a verlo. Y que entre todos, instituciones y creadores, trabajemos conjuntamente para difundir más nuestros trabajos, para crecer más nuestros trabajos y poder generar. De verdad, no podemos, y lo digo como institución y lo digo como creador desde los dos puntos de vista, no podemos dejar en las instituciones la total responsabilidad sobre nosotros. Primero que nada, necesitamos hacernos responsables de nuestras propias obras para poder generar un contenido, que ese contenido sea atractivo al público y sea atractivo a la institución para que la institución también me apoye. Tenemos que convencer a muchas partes. Y se puede. Se puede. Miren, yo vengo de una generación que en mi época, pues no había FONCA, no había becas, no había, los teatros de Bellas Artes se alquilaban
a los empresarios, Ujú. y nosotros trabajábamos en obras de teatro y en espectáculos en el Teatro Granero, no con Bellas Artes, no con una coordinación nacional de teatro, eso no existía. Existía Bellas Artes, pero regulaba los teatros y los alquilaba. Ujú. Y a nosotros tú ibas a hacer una audición, te contrataban, y la obra duraba lo que durara el público. Ujú. No es que te guiaban 12 semanas, no. Tú tienes la obra y podías durar 300 representaciones. Ujú. Ujú. Eso era lo que nosotros durábamos en esa época. Y Y eso fue el cuando modelo. el público bajaba, te Sí. daban los 7 días. Eso quiere decir que dentro de 7 días terminaba la temporada, Ujú. ¿no? Y a veces había obras que duraban 2 semanas, Ujú. porque no le interesó al público desde el principio, o duraban 300 representaciones, Ujú. ¿no? Ujú. En casos muy especiales, 500 representaciones. Ujú. O hubo otras, como una obra que yo iluminé hace mucho tiempo, que se llamó Entre Mujeres, Ujú. que hizo miles de representaciones, Sí. ¿no? Ujú. Eran otros tiempos. Ujú. Después la institución fue creciendo, 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 se crearon más instituciones Ujú. y también se generó también una total dependencia en ese sentido. Eh, Tenemos que conservar nuestra independencia también como creadores Ujú. y tenemos que aportar para que la institución crezca y no hacer tampoco que depender al 1000% de las instituciones. Tenemos que ser mita y mita. Tenemos que llevar público a los teatros. Sí, y la construcción de comunidad tampoco puede ser Así responsabilidad es. más que Y nosotros como institución facilitar las posibilidades. No es por poner el comercial, pero si ustedes se meten a la página de teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Sistema de Teatros, Teatro Ciudad de México, ahí van a encontrar una cosa que se llama la Central de Artes Escénicas. Esa central es una página donde cualquiera puede subir su proyecto. Y esa página la pueden consultar en el Festival de Buenos Aires Ujú. o en el Festival de Edimburgo Ujú. o en el Festival de Cádiz o en el Festival de China, Ujú. porque está en la red. Ujú. Y puedes subir tu video, puedes subir tu ficha técnica y tus datos de contacto para que te contacten directamente. Es un servicio a la comunidad. Central de Artes Escénicas. Ujú. Si la buscan, la página de Teatros Ciudad de México .gov.cultura.mx, ahí se encuentra Central de Artes Escénicas y pueden registrarse. Vamos a escribir vamos a colocar el link a esta página en la parte de abajo, probablemente de este canal de YouTube. Sí, Y de todos modos, en Artes ahora está haciendo, sé que parte del programa es a también dejar una serie de materiales accesibles a lo largo de todo el año o los siguientes 2 años que ya ves que en Artes es bienal, eh, para que pues todo el mundo tenga acceso, aprovechar estas nuevas herramientas de inmediatez, la inmediatez en el mejor sentido para poder acceder a estas herramientas. La vamos a dejar ahí y te como quiero... quieras les dejo la página, se las digo, Ujú. Sí. teatros.cultura.cdmx.gov.mx. Perfecto. Y mira, por cierto que tienes también, creo que sería bueno que nos contaras, te voy a leer 3 preguntas, pero también que nos contaras de la convocatoria que tengo entendido que sale mañana. Sería, creo que bueno, que aprovechamos que estamos en esto Por supuesto. para que nos compartas eso. Bueno, entonces, Telecapita, es su nombre en línea por ahora, dice, como programador y profesional apasionado del arte escénico, ¿cuáles serían tus 2 anécdotas más memorables de lo que has podido espectar en festivales del mundo? ¿Cuáles son los modelos híbridos de asistencia? Es algo que sin duda va a ser un tema por muchos años y empezando desde ahora. Y Patricia Rivera nos dice, es una constante en las charlas escuchar que los teatros están vacíos en nuestro país y de crear comunidad para crear redes. Considero que hay que acercarnos a los niños para crear público, es algo que tú comentabas ahora.
Entonces, y bueno, Andrea Christiansen dice, se salieron totalmente del tema. Andrea, enseguida lo vamos a retomar, vamos a considerar en qué momento nos salimos y con mucho gusto vamos a No, regresar. seguramente Andrea, la cual conozco muy bien, se refiere a la parte oriental. No hay mucho más que decir. O sea, dijimos los modelos, cómo se manejan en Oriente, y pues miren, es algo tan grande y tan lejano que hay que ir para conocerlo en todo caso, ¿no? Y proponer espectáculos buscándolos también en las diferentes páginas que yo se las haré llegar para que la busquen. De entrada, la agencia de China es www.cpaateatres.com. Una vez más, si quieres, para que... www.cpaateatres.com. Esto me trae a la mente algo que creo que también es importante. Es decir, creo que también en el mecanismo del crecimiento, del desarrollo de la movilidad propia, también es importante interesarse por aquellos a los cuales uno quiere llegar. O sea, si uno quiere ir a China mucho y tiene muchas ganas, y no conoce nada de dónde va, etcétera, y no conoce al teatro donde se va a presentar, la ciudad hacia donde podría ir, pues creo que también uno se puede interesar en aprender, en investigar un poco de qué es ese espacio, ¿no? También en función de buscar intereses en común o simplemente, es decir, no es lo mismo ir de gira a un lugar donde a lo mejor vas una vez y no regresas nunca, que ir a un lugar donde entablas una relación de más comunidad y un interés en común que se puede desarrollar a lo largo del tiempo y que puede seguir dando material para crear de manera más longeva. Entablas una relación de comunidad a distancia y que hoy día es más fácil mantener incluso. Y quizá esa sea la experiencia, a final de cuentas, más rica de la movilidad, que generas una vía de comunicación que va a crecer, que va a madurar, que va a evolucionar, que va a complejizarse a sí misma, que va a cambiar, que va a plantear nuevas cosas, ¿no? Y te va a mantener también vivo como creador artístico. ¿Te parece? Sí, claro, claro. Ahora, en la experiencia personal de los mercados, digo, yo soy partícipe desde el primer mercado que se hizo en México, que fue Mercartes, Así es. en los 90s. Luego hicimos México Puerto de las Américas, del cual yo sé toda la producción general. Después se convirtió en Enartes, que he sido miembro, jurado, etcétera, en todas sus diferentes Roles. ediciones, inclusive cuando se fue a Guanajuato, como parte del Cervantino. Y siempre nos planteamos las mismas preguntas y siempre está el mismo, la misma, digamos, la inmediatez. Ese es otro problema que tenemos que tener muy claro. Estos proyectos en artes, podemos ver frutos de él en 2 años, 3 años. No llega ningún programador a decir, voy a programarte para enero. Eso no existe. Cuando uno va a un mercado, en mi caso que voy a muchos mercados, yo voy a ver espectáculos para el 2023, 2024 y empezar a negociar desde ese momento los honorarios, empezar a negociar con las embajadas y los países para obtener los recursos y las posibilidades y los diferentes patrocinios. Los festivales no se programan año con año. Los festivales tienen una programación de varios años si queremos que sean festivales de nivel. Tardamos mucho en generar ese tipo de proyectos. E inclusive la programación de un teatro como es el Teatro de la Ciudad, pues yo la hago a 1 año de anticipación. No se hace inmediatamente porque si queremos tener compañías importantes, pues necesitamos con mucho tiempo entablar toda la negociación para poder tener los recursos y los apoyos para poder traerlos a México.
Ujú. En el caso ahora, por ejemplo, teníamos, cuando empezó la pandemia, tuvimos que cortar la temporada de Daniel Finzi Pasca, que teníamos a teatro lleno, y solamente he podido presentar la mitad y cerramos. Porque además, pues todos los artistas extranjeros estaban desesperados por volver a Europa o Ujú. les cerraban los países y no podían regresar. Claro. Luego en abril tardamos cerca de 2 años negociando con la compañía de Peter Brook para poder traerlos con su nuevo espectáculo que se llama Why, y lo presentábamos en abril y no pudimos presentarlo, y estamos viendo de poder presentarlos en 2023, 2022, por la propia agenda que ellos tienen. Ujú. Entonces, no piensen que estos proyectos son a lo inmediato. Hay que empezar a trabajarlos. Hay que empezar a programar en esta identidad. Hay que empezar a descubrir cómo se hacen las redes para poder aportar. Ujú, ujú. Y además, pues trabajar esto desde muchísimos ángulos, ¿no? Yo creo que hay que también diversificarse a veces para poder activar ciertas ciertas necesidades a veces de urgencia, ¿no? No es que yo conozca la receta, si la tuviera, sin duda que estaría encabezando alguna acción más específica al respecto, pero ¿cuántos teatros vacíos, literalmente vacíos, inactivos hay en nuestro país? Muchísimos, ¿no? Desafortunadamente. Y ahí hace falta, pues obviamente no nada más espectáculos, sino toda una comunidad o todas las comunidades posibles que logren darle el valor y la relevancia a ese teatro, ¿no? O la gran centralización de todo es algo que nos paraliza muchísimo, ¿no? Con tener una compañía nacional de teatro de entrada me parece que es algo que puede ser muy afortunado en materia de reunir algunos conocimientos, pero por más que se quiera, una compañía no puede representar a todo un país. Tendría que haber por lo menos 32 compañías nacionales de teatro. Eh, No, además tenemos que ser muy claros. La riqueza cultural de este país, es la infinita. riqueza teatral, Ujú, dancística, musical de este país es ujú, infinita. ujú, ujú, No hay festival que la contenga. ujú, Hace 2 años hicimos la Muestra Nacional de Teatro por primera vez en la Ciudad de ujú, México. Tuvimos unas experiencias extraordinarias, ujú, como tener el teatro con Ricardo III, ujú, el teatro de reclusorio, ujú, ¿no? Que también se hace teatro en los reclusorios. sí. Ujú, Eh, y tener compañías de todo el país ujú, representándose y presentándose dentro de la muestra. La riqueza es infinita ujú. y yo estoy seguro que tenemos suficiente riqueza en todo el país para poder llenar todos los festivales. Perdón. La situación es qué vamos a querer presentar, cómo vamos a querer presentarnos y encontrar los canales. No esperen fórmulas, no esperen, como bien dices tú, Tarek, o sea, si yo tuviera la receta, estaríamos hablando de otra cosa. Tenemos diferentes experiencias, tenemos diferentes puntos de vista. Creo que has tocado un punto fundamental que es la parte comunidad. La palabra comunidad, que tanto se ha puesto de moda últimamente, pero cabe decir que nosotros en la Ciudad de México desde hace 5 años hicimos la primera muestra de teatro comunitario, Ujú, donde presentábamos a un grupo de teatro de transvestis ujú, que trabajan en La Lagunilla, producidos por los comerciantes de Tepito y ujú, hacen teatro para niños. ujú, ujú, No son profesionales, pero hay un teatro comunitario adentro de Tepito, ujú, producido por los comerciantes de Tepito, de transvestis que hacen ujú, teatro para niños. ujú, ujú. Eso me parece que es un síntoma de lo que hay. Hay Ujú. compañías de adultos mayores que ni nos imaginamos Sí, sí. y hay mucha riqueza, desde lo profesional hasta lo amateur. Entonces, toda esa riqueza necesitamos exponerla Por y supuesto. exponernos a presentarnos. Y es A clave veces nos sí. da miedo, Y a veces, perdón, nos da miedo. quizás sí, que es en parte eso y que de repente, como bien dices,
la idea de comunidad se ha puesto de moda y no es algo gratuito, ¿no? Sabemos que el gran mercado, digámoslo así, global y corporativo ya utiliza la palabra comunidad, lo mismo que Es utilizaba antes. necesaria. Es que sí, o sea, de eso no creo que nos podamos liberar. Yo lo que creo es que ni tengamos que, lo que pasa es que tenemos que como reapropiarnos una vez más del sentido de comunidad en pro de la comunidad, literalmente, ¿no? Así es. Estos ejemplos que tú pones, al principio de Enartes y en los comités, en las reuniones de comités se habló de movilidad. Hay mucho que decir por parte de Enartes y de la comunidad que Enartes reúne, pero también hay mucho que aprender de las comunidades que logran esa movilidad independientemente de la institución y que se acercan por primera vez o simple y llanamente de las movilidades que por de facto suceden. Hablar de movilidad en nuestro país, bueno, y ese es un tema como para otra conferencia completa también, pues de entrada tiene que pasar por el tema de la migración. En nuestro país pues es una crisis del tamaño infinito, inabarcable que es. Tenemos que hablar hablar de migración y de movilidad, o hablar de movilidad del arte es hablar de gente. Es hablar de gente que se mueve y que a veces se mueve porque hace un tour muy bello y muy digno, o a veces se mueve porque se tiene que mover. Y no forma parte toda esta infraestructura humana que está en constante movimiento ante los ojos del arte en muchos aspectos, no forma parte del cuerpo de las movilidades del arte, cuando incluso la misma tradición en México, que ha viajado, que el son jarocho, que se mueve mucho, no es producto de otra cosa más que de la migración y la movilidad que se dio a partir de eso. Entonces se nos olvida a veces, como dices, si bien hay momentos en los que se forman, y hoy mismo hay un movimiento de colectividades interesante alrededor del arte, que estas colectividades y esas comunidades están conformadas por todas las demás, pues, ¿no? Y las movilidades que se han logrado de manera exitosa, incluso de manera totalmente independiente del arte, tienen que ver con eso nuevamente. Y existen, hay casos, hay lugares, hay epicentros en todos lugares, en México, en muchos lugares podemos ver grandes casos de casas de la cultura que aprenden a hacer sus propias movilidades de manera nacional o estatal, y pues sumarse a ese esfuerzo sería algo fundamental, ¿no? Nuestro país en materia de arte creo que tiene una visión como muy corta sobre sí misma la comunidad, y considera la movilidad del arte como la movilidad de un ingrediente demasiado pequeño de la sociedad, y no ve que es parte de un fenómeno muchísimo más vasto, y que de hecho hay una movilidad que de facto ya sucede. Y lo que pasa es que hay que darle también como los espacios para que suceda de la misma manera que sucedería el arte, ¿no? O sea, hay nociones de arte que todavía podemos descentralizar el papel del creador artístico como la fuente única de la generación del fenómeno del arte. Pues como tú bien dices, de entrada está el público, con todo lo que representa, y cada una de las personas que está ahí es un nodo fundamental de la creación del fenómeno artístico, cada Y una. fíjate que ahorita, perdón que te interrumpa, No, en no. este momento histórico, Ujú, social que estamos viviendo, ujú, rescato más que nunca al público. ujú. Que esa persona venga al teatro, compre un boleto, entre al filtro sanitario, se arriesgue, llega con su careta, su máscara, algunos llegan con guantes, Ujú, con su boleto ujú, a ver la función. ajá, Señores, me dan ganas de llorar cada vez que llegan. ujú, ujú, ¿Por qué? Porque nadie los está obligando a nada, y más ujú, ahora. ujú, Venir al centro de la Ciudad de México, comprar un boleto y venir a la función y ujú, sentarse a ujú, disfrutarla, ujú, al final me dan ganas de ir a saludar de uno en uno de mano, ¿me explico? ujú, ujú, Para darle ujú, las gracias. ujú, Y tenemos que rescatar a esa comunidad. Por eso es que somos comunidad y tenemos que dirigirnos a una comunidad. ujú, ujú, Y somos producto, el arte escénico, como cualquier arte, es producto de su realidad histórica. Lo que presentamos es producto y es reflejo de lo que vivimos. ujú, Y así nos proyectamos. Les voy a poner un ejemplo. ujú, Me decían de dos anécdotas. Más que anécdotas,
historias reales del teatro iberoamericano, en todo caso. Y, por ejemplo, de festivales, como es el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. En su primera edición, en los 80s, ese festival se creó a raíz del Festival Internacional de Teatro de Caracas, por la proximidad. Caracas, Bogotá, con Fanny Mickey en Bogotá y Ramiro Osorio en Bogotá y Carlos Jiménez en Caracas. La logística se armaba en el Festival de Caracas para poder hacer realidad el Festival de Bogotá. Son países, como Colombia en ese momento empezaba a pasar por una crisis muy, muy delicada, con el tema del narcotráfico, la guerrilla, porque ellos han tenido una adicional a nosotros, que es la guerrilla urbana, y una ultraderecha también muy poderosa que contraatacaba, pero ya de una violencia brutal. Entonces, como el Festival de Caracas se hacía en Semana Santa, pues había que hacer el festival en Semana Santa en Bogotá también. Pues esta comunidad protestó mucho porque no era posible que fuéramos a interrumpir la liturgia santa con un festival. Claro. Y el día del estreno, de la inauguración del festival, un grupo, puso una bomba en un sanitario de los baños de hombres del Teatro de la 71 cuando se inauguraba con la obra Gepetto. Parece que la bomba estuvo mal puesta. Si le hubieran puesto en el excusado adentro, hubiera volado la cañería. Aquí la pusieron afuera y simplemente el escenario voló porque los baños de ese teatro están abajo del escenario. Entonces el escenario hizo así y los cristales de todo alrededor se rompieron. Afortunadamente no hubo lesionados. Era el principio y el destinado final del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. ¿Qué pasó al día siguiente? Cuando todo el mundo creyó que nadie más iba a llegar al teatro, los teatros se llenaron. Y el festival se llenó. Y la gente hacía colas interminables por entrar a los teatros. Como una forma de protestar de una comunidad a defender su derecho al teatro y a la cultura. Ese es un ejemplo con violencia que esperemos no tener. Nunca, claro. Nunca, pero que te da el ejemplo de lo que es una comunidad. Y bueno, ahora ya para ir cerrando y a propósito de comunidad y nuevas realidades, claro que se ha abordado muchísimo el tema de cuáles van a ser los modelos híbridos. Se habla de modelos híbridos de asistencia, de presencia, y pues nos preguntan cómo los ves tú hacia el futuro en relación, pues, nuevamente a la creación de comunidades. ¿Cómo ves tú eso y cómo va a funcionar? De modelos híbridos, le ponemos título a todo. Sí, ¿no? O sea, sí. Cuando nos damos cuenta ya titulamos algo. le ponemos título a todo. Hay una verdad fundamental aristotélica, y la repito. ¿Quiénes somos? ¿De dónde somos? ¿De dónde vamos? En función de ahí le podemos poner el título que quieras. Yo puedo entender por modelos híbridos que yo voy a coproducir contigo un espectáculo. Y lo es. Entonces, que los dos vamos a compartir, generar gastos, compartir taquillas, etcétera, etcétera. Compartir responsabilidades, ser coproductores. Eso es fundamental y creo que ese es el futuro inmediato. Necesitamos coproducir, en este caso con las instituciones, porque la institución también en los presupuestos y ahorita, en este momento, más que nunca, están más difíciles que en la historia. Entonces tenemos que ver las maneras de generar para los artistas, para esta comunidad enorme, pero que también la comunidad diga, ok, me voy a taquilla, vamos a llevar público, vamos a vender boletos, porque es la manera que tenemos de poder hacerlo posible. Yo hablaría de hibridad en ese sentido y hablaría en la otra parte, en la parte creativa, el poder conjuntar con las diferentes disciplinas para que en esas diferentes disciplinas hacer productos más atractivos, no solamente para México y nuestras comunidades de público, sino también para el exterior, para presentarnos como creadores en otros países, inclusive en algo tan lejano como es Oriente,
que tiene sus particularidades, que no todo no todo va a funcionar, tiene que ser algo que sea muy particular en el sentido de contenidos, que donde el idioma se ha trascendido, como en el caso de seña y verbo, donde la corporalidad sea parte integral para poder comunicarse y contactarse con el público, donde la música sea muy atractiva para ellos, que eso es fundamental. Y ahora, otra parte que me dijiste, que comentaste. De la presencialidad. Efectivamente, o sea, mañana. Streaming. Perdón. Mañana Sí, publicamos sí. la convocatoria de programación de artes escénicas 2021. Pues platícanos un poquito de qué se trata para quienes. Mira, no normalmente esta convocatoria lleva ya 6 ediciones. Desde que estoy al frente en el sistema de teatros decidimos publicarla. Normalmente la publicamos para hacer el mayor contenido de la programación anual. En este caso, por la circunstancia que tenemos, tuvimos que postergar a todas las compañías que teníamos seleccionadas por convocatoria desde marzo hasta diciembre para presentarlas a partir de ahora que abrimos los teatros y parte del año siguiente. Que las vamos a seguir presentando porque tenemos el compromiso ineludible de presentarlos. Logramos que el recurso que se les da como apoyo se pagara y se pagó como si se hubieran presentado en marzo o en junio o en julio. Y se ha estado pagando todo eso con la promesa de que esas compañías las vamos a presentar en los diferentes teatros y que además van a tener sus taquillas como normalmente lo trabajamos, que es un apoyo económico con el 70 u 80, depende el tamaño de la compañía, de la taquilla para esa compañía. En este caso, vamos a presentar la convocatoria. ¿En dónde la podemos acceder, la convocatoria? De una vez te pregunto. Ahorita te digo, te doy es la misma página que ya te di, de teatros.cultura. Esa es la misma, pero ahorita la repetimos. Ok, claro. Es una convocatoria que va a abarcar la mitad del año que viene. La mitad del 2021. La mitad. A partir de julio a diciembre. Okay. En el caso de teatro en plazas públicas, no lo hemos podido hacer desde marzo, ninguna de las 2 ediciones, de manera que este año 21 vamos a programar plazas públicas con los grupos que teníamos en el 2020. Sí. Y pues la convocatoria se tiene que reducir, no puede ser esta cantidad enorme de espectáculos, pero lo importante es que hay que hacerla. Sí, claro. Lo importante es que hay que presentarla y darle la opción a las compañías. Si tú eres de Durango, por ponerte un ejemplo, y tú aplicas a la convocatoria y fuiste seleccionado, lo que sí es que tú tienes que conseguir con tu institución o con quien tú gustes los recursos para llegar a la ciudad. Yo te voy a pagar nosotros te vamos a ayudar con un aporte para una ayuda económica por función, más el 70 u 80% de la taquilla. Okay. Y bueno, pues muy bien, pues revisen, querido público, revisen esa convocatoria. Les doy la página. Nos va a dar la página una vez más. teatros.cultura.cdmx.gov.mx. La vamos a, de todos modos, retomar en los documentos y en la plataforma de Enartes, donde van a quedar también todas las páginas web que de las sedes y de los festivales que han sido parte de Enartes. Y esa lista tengo entendido que va a seguir creciendo a lo largo de estos meses para que tengan acceso directo en cualquier momento y puedan ver cuál es la narrativa, qué puntos hay en común entre esos festivales y su producto artístico y su discurso, y puedan empezar a lanzar comunicaciones y a crear nuevas comunidades y con aquello nuevas oportunidades de movilidad. Presencial. A mí me gustaría, abundando, en todo caso, sí. Si gustan enviarme cualquier pregunta, etcétera, les dejo una dirección de correo.
Sí, nos pueden, de hecho, nos pueden hacer esa solicitud y nosotros directamente les daríamos un correo electrónico para que te escriban, Ángel. Muchas gracias por ese ofrecimiento. Ha sido también el caso de algunos otros colegas a quien por ahí se quedó alguna pregunta en el... Por el momento ahorita no nos quedamos pendientes con ninguna, pero bueno, pueden surgir después y de todos modos, pues estamos hablando de abrir vías de comunicación y pues te agradecemos desde ese punto de vista que lo hagas. Nosotros encantados, encantados. Ojalá alguien se anime a entrar a la convocatoria, de hecho, y poder empezar a trabajar para conseguir la forma de llegar a la ciudad Sí. y nosotros presentarnos con muchísimo gusto. Ángel, una última, ya para cerrar ahora sí. Presencial, virtual, streaming, ante esa posibilidad, ¿qué estás pensando? ¿Qué es que desde tu punto de vista como Miren, sistema? creo que es una enorme ganancia el tema del streaming, el tema de las pantallas. Creo que estamos entrando a algo fantástico en el sentido de la creación de un nuevo lenguaje. Así como en su momento Orson Welles en los 20s leyó un cuento de marcianos y todo Estados Unidos se creyó ese cuento de marcianos a través de la radio. Y se empezó a generar la radio y los radioteatros, los cuales se convirtieron en un lenguaje propio que fue la radionovela, y luego apareció la televisión y empezaron a hacer teatro, televiteatro, cuando de pronto dijeron, no, esto requiere de un lenguaje en particular. Y se crearon esos nuevos lenguajes. Yo creo que estamos ante la enorme ganancia creativa y la enorme ganancia de desarrollo, inclusive comercial, y vale la pena decirlo, porque también hay que saber comprar lo bueno, y lo bueno que podemos hacer también puede venderse y también nos puede generar recursos para poder seguir creando, es la generación de un nuevo lenguaje. Simple y sencillamente, nuevas dramaturgias para teatro, nuevas dramaturgias para danza y para música. No se trata simplemente de tener una obra de teatro, la voy a grabar y la voy a subir. El teatro seguirá y seguirá estando para ser presencial. Pero también ese discurso creativo se puede ir hacia otra dramaturgia, hacia otra forma de estructura, como es tan diferente cómo se estructura un guión cinematográfico, que también se generó ese lenguaje. Si ven un guión de la época de Charlie Chaplin, es muy diferente a un guión de los últimos cineastas. Claro. Se ha ido generando ese lenguaje. Ahora tenemos que generar estos lenguajes para las pantallas. Creo que las nuevas generaciones van a saber entenderlo y a proyectarlo de una manera mucho más práctica, intuitiva incluso, y sólida, ¿no? Sí. Pero ese es mi punto de vista. Estamos entrando al siglo XXI ahora, 20 años después de que empezamos, pero nunca es tarde. Y tenemos que descubrir este nuevo siglo con sus diferentes formas de comunicación. Muchísimas gracias, pues ahí está, hablamos de la ruta de la seda, hablamos de cómo, incluso por qué se llama, cómo se llama y por qué, y cuál es como su relevancia, las posibilidades que podemos tener nosotros como artistas de acercarnos a esta ruta de la seda de la cual formamos parte, ahora esta en particular, y algunas claves para empezar a entablar. Recordando que si acaso existe alguna fórmula para la movilidad, esta es la de comunicarse, la de encontrarse, la de buscar términos en común, buscar temas en común, buscar lenguajes, crearlos y generar esos procesos que son alientos, que sean de largo aliento y que sean en pro de construir comunidades cada vez más diversas y colectividades cada vez más variadas y eficaces y activas. En ese sentido, pues todo lo que tú nos aportas desde tu experiencia, Ángel, pues es muy, muy, muy valioso para todos los que estamos escuchando y pues nos queda algún par de actividades todavía el día de hoy y mañana cerramos en Artes.
tenemos todavía por ahí algunas entrevistas, no se las pierdan, y pues un placer estar aquí ayudando y moderando estas charlas y pudiendo encontrarme con personas que conozco y que aprecio muchísimo como tú, Ángel, y pues nos estamos viendo muy pronto y pues que tengas muy buena tarde. Igualmente, muchísimas gracias y esperamos encontrarnos todos como una comunidad integrada y fantástica. Y un abrazo muy grande, Tareque. Hasta pronto, nos vemos. Hasta luego. Hasta mañana, queridos asistentes. Muchas gracias. Gobierno de México.